Ahora sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale, vale, muchas gracias por responder. Vamos a compartir en este momento pantalla y me confirman si ven en este momento el tablero. ¿Sí ven el tablero? Sí, Listo, sí, señor. listo, muy bien. Bueno chicos, en este bloque de matemáticas vamos a ver bastantes cosas porque vamos a iniciar con un nuevo concepto que es el concepto de sucesión. ¿Listo? ¿Qué es una sucesión? Luego vamos a revisar qué es una progresión, que las progresiones también se dividen en aritméticas y en geométricas. Y finalmente vamos a ver qué es una serie. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a alcanzar a definir qué es una sucesión, cuáles son los elementos de una sucesión, qué es el término enésimo de una sucesión, qué es una sucesión creciente, monótona decreciente, estricta y no estricta, y una sucesión oscilante. O sea, imagínense que vamos a ver bastantes cosas en este bloque de matemáticas. Entonces les voy a pedir un gran favor, y es que presten mucha atención, que lo que vean conveniente pues tomen apuntes, y que participen lo que más se pueda, pues porque ahí es donde se van a empezar a generar esas dudas que son muy importantes, porque de ahí es donde ustedes van a empezar a aprender bastante. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, vamos a iniciar con una nueva sesión de matemáticas, la cual va encaminada a definir qué es eso de sucesión. ¿Listo? Entonces vamos a leer el propósito de hoy, el cual dice: definir el concepto de sucesión de números reales, sus características, propiedades y elementos, a partir de ejemplos, con el fin de calcular series sencillas de sucesiones y poder clasificarlas en dos grandes grupos: las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. ¿Listo? Entonces, digamos que el concepto central es de sucesión. Aquí yo les dejo digamos, un mapa conceptual en donde se encuentra todo lo que vamos a ver. Entonces, vamos a definir sucesión, ¿cierto? Espérame un momentico. Vamos a definir sucesión. Entonces, vamos a definir sucesión. Luego aquí nos habla de que se pueden formar series. Series son sumas progresivas o multiplicaciones progresivas de términos. Luego se supone que aquí, según este mapa conceptual, vamos a ver las progresiones. Entonces yo les voy a aclarar cuál sería el orden de todo esto. Entonces primero vamos a ver qué es una sucesión. Vamos a revisar si ya funciona. Sí, ahora sí. Entonces, el orden para ver estos temas serían el siguiente. Vamos a definir sucesión. Esto sería lo primero. Bueno, esto sería lo primero, que es definir qué es una sucesión, ¿cierto? Luego vamos a revisar todas las propiedades de sucesión, siguiendo con las progresiones, y finalmente vamos a terminar con las series. ¿Listo? Entonces este sería como el orden para ver los temas. Primero sucesión, propiedades, características, elementos. Luego las progresiones aritméticas, geométricas, y finalmente series aritméticas y series geométricas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, que hacia dónde vamos encaminados. Ahora ahora sí vamos a definir lo que es el concepto de sucesión. Y antes de definirlo, pues quisiera que alguno de ustedes me dijera qué entiende por sucesión, qué es una sucesión, qué se entiende por sucesión. Profe, sería como la continuidad de un progreso o algo así. La continuidad de un progreso. Ok, mira que estás hablando de continuidad en un progreso. O sea, estamos hablando de progresión, una progresión, o sea, un paso a paso, ¿cierto? Ok, muy bien. ¿Quién más tiene algo que comentarnos sobre qué es lo que entiende por sucesión?
Una secuencia. Una secuencia, sí señor, una secuencia, muy bien. Eso sería, digamos que, el sinónimo mucho más cercano a lo que nosotros conocemos como sucesión, o sea, secuencia, ¿cierto? Es una secuencia. Entonces, efectivamente una sucesión es una secuencia, ¿cierto? Es una secuencia. Entonces podríamos definirla como una secuencia o conjunto ordenado, ¿cierto? Debe haber un orden, secuencia o conjunto ordenado de números. En este caso, los números van a estar dentro de del conjunto de los reales, ¿listo? Entonces, es una secuencia o conjunto ordenado de números reales definidos por una regla matemática o un patrón, ¿cierto? ¿Qué es eso de patrón? Patrón es como algo que se está repitiendo, ¿cierto? Como que algo que se está repitiendo o es secuencial. Entonces digamos que esta es, digamos, la definición habladita de lo que es una sucesión. Entonces es una secuencia o conjunto ordenado de números reales definidos por una regla matemática o un patrón. Esta regla matemática también puede ser una operación, ¿listo? Entonces tener en cuenta cuál es esa definición de sucesión. Ahora, yo les voy a definir de manera formal lo que es una sucesión. Entonces, esta digamos que es una de las definiciones. Ahora, la segunda definición es la definición formal. Una sucesión, entonces, una sucesión es una función, ¿listo? Es una función. ¿Qué tipo de función? Entonces va a ser una función que va a ir de los naturales a los reales, ¿listo? De los naturales a los reales, en donde a cada número natural le va a corresponder un término de la sucesión, ¿listo? Un término de la sucesión. Entonces estamos hablando de que la sucesión tiene términos, va a tener primer término, segundo término, tercer término. Entonces tener en cuenta eso. La notación para sucesión. Entonces en este caso podríamos hablar de que la notación de una sucesión puede ser, por ejemplo, la sucesión A sub n, ¿cierto? Esto es una sucesión, ¿sí? Y la sucesión, pues obviamente está construida a partir de términos ordenados, o sea que la sucesión va a tener un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, un cuarto elemento, y así sucesivamente, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, por favor, escuchen bien lo que voy a decir. Estos se llaman términos, ¿listo? Términos de la sucesión, ¿cierto? Términos de la sucesión, cada uno de ellos se llama términos de la sucesión, ¿cierto? Pero entonces se diferencian es por su posición, es decir que A sub 1, ¿cierto? Es decir que A sub 1 es el primer término, A sub 2 sería el segundo término, A sub 3 sería el tercer término, y así sucesivamente. ¿Qué estaríamos diciendo de A sub 6? A sub 6, ¿quién es? ¿Quién sería A sub 6? Es el sexto término. El sexto término, ¿cierto? El sexto término. Es decir que en este caso el orden de los términos es muy importante, ¿sí? Yo no podría definir, o sea, esto estaría mal. Yo no podría definir la sucesión como A sub 2, A sub 1, A sub 5, A sub 3, no. Esto estaría mal hecho, ¿cierto? Esto estaría mal hecho. La sucesión tiene un orden, y el orden se lo da la posición del término, ¿listo? Bueno, entonces tener en cuenta que, digamos que así se genera una sucesión, y cada uno de ellos es como los términos, ¿vale? Entonces ustedes dirán, bueno, si es una función, entonces se está generando pares ordenados, ¿cierto? A cada n le está generando un término. Efectivamente sí, entonces se están generando términos. Vean lo que se está generando en este caso. Entonces digamos que aquí voy a hacer una diferenciación. Para la primera ubicación o para la primera posición se está generando un primer término. Para la segunda posición se está generando un segundo término.
para la tercera posición se está generando un tercer término, y así sucesivamente. Es decir que se están generando pares ordenados o coordenadas en el plano cartesiano. Por lo tanto, va a ser digamos que posible graficar una sucesión como puntos en el plano cartesiano, ¿listo? Entonces esto sí va a ser posible, una sucesión van a ser también puntos en el plano cartesiano, ¿listo? Puntos en el plano cartesiano. Bueno, entonces aquí yo ya seguimos con mostrarles ciertos ejemplos de sucesiones, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta estos ejemplos para poder definir varias cosas acá. Entonces revisemos la primera sucesión: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían los dos siguientes términos? 15 y 17. 15 y 17. Muy bien. Entonces des en cuenta que se está generando un patrón o una regla matemática para poder encontrar los demás, ¿cierto? Entonces en este caso la regla matemática es que la sucesión va de 2 en 2, o simplemente usted se puede dar cuenta que son la sucesión de los números impares, en orden, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente. Pregunta: en esta sucesión, ¿quién es A sub 1? No. 1, muy bien. En esta sucesión, ¿quién es A sub 4? 7. Muy bien. En esta sucesión, ¿quién es A sub 7? 13. 13. Muy bien. Entonces des en cuenta que una cosa es determinar la posición del término y otra cosa es saber cuál es la cantidad que va en esa posición. Entonces estamos hablando de que la notación nos está diciendo que A sub 1, o en este caso sería A sub n, nos está dando el término en la posición enésima, ¿listo? En la posición enésima, ¿correcto? Bueno, entonces, en este caso, digamos que ya tendríamos definidas o por lo menos entendida cómo se está manejando esta sucesión, ¿vale? Voy a dejar lo que estaba al final, y es que aquí hay tres puntos suspensivos, ¿no? Aquí habían puntos suspensivos. ¿Por qué voy a hacer esa aclaración? Porque en la siguiente sucesión no hay puntos suspensivos. Si se dan cuenta que llega al 35 y terminó ahí, como no hay puntos suspensivos, entonces vamos a empezar a definir o a aclarar varias cosas. Primero, si la primera sucesión o si la sucesión tiene puntos suspensivos al final, significa que es una sucesión infinita. Es decir, no tiene culminación, no tiene un término final. Entonces, como es una sucesión infinita, ¿cierto? Tiene primer término, pero no tiene un último término. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, digamos, para poner el último término sería AN igual a infinito. No, porque A sub n está destinado con un n. Si tú estás diciendo AN, ¿cierto? AN es porque n existe en los naturales, ¿cierto? Entonces aquí lo único que tú podrías decir es que la sucesión es infinita, porque tiene puntos suspensivos. Entonces tú podrías definir como A sub n es una sucesión infinita donde los primeros términos son tales, pero no podrías decir que el último término es A sub n al infinito, porque muchas de las sucesiones que vamos a revisar no van al infinito. Hay unas que no van al infinito. Esta sí, efectivamente es infinito. O sea, digamos que diverge, por decirlo así. Ustedes ya van a entender qué es eso de diverge a infinito. Pero hay otras que no. Hay otras que van a converger a algún número, entonces pues no se podría decir que sea infinito. ¿Listo? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas lo que les acabo de comentar es que si la sucesión tiene un punto al final, entonces esta sucesión es una sucesión finita. ¿Cierto? Es una sucesión finita. Es decir, tiene un primer término. En este caso, ¿quién es B sub 1? Cinco. Bien, B sub 1 es 5. O sea, el primer término es 5. Ah, bueno, importantísimo. Por algo es que está esta letra acá, para diferenciar sucesiones entre otras sucesiones. En este caso, A sub 1 es el primer término de la sucesión A sub n. B sub 1 sería el primer término de la sucesión B sub n. O sea, aquí en esta sucesión no podríamos definir el A sub 7, ¿no? Aquí no podríamos definir en esta sucesión el A sub 7 porque es que la sucesión
está definida es por B, no por A. ¿Listo? Entonces tener en cuenta que eso también nos podría dar claridad de qué sucesión estamos trabajando. ¿Listo? B sub 1, bien. ¿Quién sería B sub 3? 15. 15. Listo, muy bien, ¿cierto? ¿Y quién sería el último término? O sea, B sub qué. 7. Muy bien, entonces B sub 7 sería en este caso el último término, que sería 35. Listo, muy bien. Si esta sucesión no fuese infinita, ¿qué número seguiría? 40. ¿Y el que le sigue? 45. 45. Listo, muy bien. Entonces ya van revisando, digamos que ciertos patrones que se están generando, ¿vale? Bueno, eso es lo mismo que vamos a hacer con las siguientes. A ver, revisemos la siguiente sucesión. 9, 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11, menos 15. ¿Qué número seguiría en esta sucesión porque tiene punto de suspensión? Menos 19. Menos 19. Ok, ¿cuál seguiría? Menos 26. Menos 23. Muy bien. ¿Se entiende por qué siguen esos números? ¿Sí encontraron el patrón? Es correcto. Esos son los dos números que siguen. Pero entonces aquí es donde ustedes van a empezar a revisar qué patrón o qué regla matemática está utilizando. En este caso, si ustedes ven dos números consecutivos, ¿cierto? Dos números consecutivos, el siguiente es menor 4 unidades que el anterior. O sea, si ustedes cogen el 9 y le restan 4, pues da 5. Si cogen el 5 y le restan 4, da 1. A 1 le restan 4, pues da menos 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esa es la regla que lo define, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué significa la N que está al lado de, o sea, al inicio de la A, bueno, A, N, B, N? ¿Qué significa la N? La N, muy bien. Esa N es el natural. Esa N es la posición. ¿Listo? La posición. Entonces, ¿por qué se coloca N? Porque es una variable. C sub N va a empezar a variar. Entonces, como va a variar, entonces va a haber un C sub 1, un C sub 2, un C sub 3, un C sub 4, un C sub 5. Por eso es que se coloca N, porque N pertenece a los naturales. Entonces, la sucesión está encaminada a generar términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Por eso es que el C sub N ese está ahí, porque ese es el que está cambiando en los naturales. ¿Listo? Por eso es que está ese C sub N. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Quién me podría decir quién es el siguiente término en esta sucesión? Los siguientes dos términos. Menos 27 y menos 32. Ah, ok, bueno, en la que estábamos acá. Menos 27, menos... aquí sería menos 31, ¿no? Ya. Menos 31, ok. Bueno, listo, bien, perfecto. Ya esa sucesión ya está definida. Muy bien. Ahora vamos con el de sub n, ¿listo? Con la sucesión de sub n, la siguiente. ¿Cuáles serían los otros dos números que siguen? Según la regla que ustedes ven. 192. 192. Muy bien, es 192. ¿Y el que sigue? 384. 384. 384. Entonces, dense cuenta que hay algunos estudiantes que ya están generando patrones dentro de lo que ya ven como sucesión. Entonces aquí, sin decirlo, porque ellos ya tuvieron la solución correcta, ellos vieron que el siguiente número es el doble del anterior. Vean, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Y así sucesivamente. Entonces las reglas matemáticas que están generando los valores pueden ser de cualquier origen. Puede ser una sucesión de números, puede ser los múltiplos de los números, puede ser una resta sucesiva, puede ser una multiplicación sucesiva, ¿cierto? Y pues digamos que ahí empezamos a revisar ciertas cosas. ¿Cuáles serían los otros dos números que siguen en esta otra sucesión? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahí ya estamos revisando que hay sucesiones que pueden ser oscilantes, es decir, estas sucesiones oscilan entre menos 2 y 2, menos 2 y 2. O sea que hay sucesiones que van a seguir creciendo, hay sucesiones que van a seguir decreciendo, hay sucesiones que van a oscilar. Entonces ahí ya vamos a empezar a revisar ciertas características de las sucesiones que son posibles encontrarlas en los ejercicios. ¿Listo?
Bueno, este es un poquito más elaborado, pero digamos que es sencillo. Vean, 89, ¿no? 89, listo. ¿Quién habló? Yo, Espinosa. Espinosa, señor Espinosa, ¿cómo encontró el 89? Sumando, o sea, como es 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8. Perfecto. Sí, señor. Inteligente. Esa es la regla matemática, perfecto, señor Espinosa. En este caso, la regla matemática es que el siguiente número usted lo va a encontrar como la suma de los dos anteriores. El siguiente número lo va a encontrar como la suma de los dos anteriores. En ese caso, cuando la sucesión inicia de 1 y 1 y se genera esa regla, esta sucesión es muy conocida, es una sucesión muy famosa que se llama, no sé si alguien ya conoce el nombre de la sucesión. ¿Ni idea? Bueno, esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. Entonces, tengan en cuenta que esta sucesión de Fibonacci es muy importante en la matemática porque a partir de esta sucesión se define lo que es el número de Dios o el número áureo, ¿cierto? El número que está presente en la naturaleza en todas las cosas, ¿cierto? En la creación, en la forma de un girasol, en la forma de los helechos, en la forma del caracol, en la forma como se generan los huracanes, ¿cierto? En muchas cosas, en la distribución atómica de algunos elementos, o sea que este número es muy importante y por eso es que esta sucesión es tan importante en la reproducción de ciertos animales, en la reproducción de ciertas plantas, está trabajándose los números de la sucesión de Fibonacci. Entonces ahí como para que tengan en cuenta. Vale. Si ya se entendió, ¿cuál sería el siguiente término que va acá? ¿Qué número iría ahí? 144, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Sí, 144. Correcto. Listo. Y así, digamos que se define la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión infinita. ¿Listo? Bien. Ok. Otros ejemplos para que ustedes tengan en cuenta es que las sucesiones no solo tienen que ser números enteros, también puede ser sucesiones de números racionales, sucesiones de números irracionales, ¿cierto? Sucesiones de números negativos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué par de números o qué par de términos seguirían acá? Un séptimo. Un séptimo y un octavo, ¿cierto? Un séptimo, un octavo, un noveno. Entonces des en cuenta que también se pueden generar sucesiones de números decimales o números fraccionarios, ¿cierto? Un séptimo, un octavo, un noveno y así sucesivamente. Muy bien. Esta otra sucesión, ¿quién podría decirme cuál es el siguiente término de esta sucesión? ¿O está muy difícil? Esperen un momento. Esperen. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es? Yo no pude. Bueno, listo. Entonces, lleguemos a una conclusión rápida. Primero que todo, el siguiente número tiene que ser negativo, ¿sí o no? Tiene que ser negativo. Porque todos... Pero no sería, espera, no sería menos 1 sobre 343. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló ahí? Yo, Carrillo. Muy bien, señor Carrillo. ¿Cómo encontró ese 343? Pues es que los denominadores están elevados. O sea, digamos el segundo término 2 está elevado a la 3. En el tercero 3 está elevado a la 3. En el cuarto 4 está elevado a la 3. Muy bien. Y así sucesivamente. Correcto, sí señor. Entonces, dése cuenta que aquí los denominadores son números cúbicos. O sea, ya no son cuadrados, sino cúbicos. Por ejemplo, 1 es 1 al cubo, 8 es 2 al cubo, 27 es 3 al cubo, 64 es 4 al cubo, 125 es 5 al cubo, 216 es 6 al cubo. Por lo tanto, el siguiente término saldría de el 7 al cubo. Y 7 al cubo es 343. Muy bien, correcto.
Entonces, des en cuenta que acá las sucesiones se pueden definir no solo como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, oscilantes, sino también se pueden generar a partir de reglas de potenciación. O sea que cualquier regla matemática puede ser posible en las sucesiones, ¿listo? Entonces, bueno, muy bien, muy bien. Entonces seguimos con la temática. Entonces tengan en cuenta que acá, dentro de todo lo que vamos a ver en sucesiones, estamos hablando de términos, término, primer término, segundo término, tercer término, ¿cierto? Ahora, tengo que comentarles algo. Anoche yo les envié por Fidias un documento. Yo sé que obviamente no les podría obligar a que ya lo hayan leído, porque aparte es un poco largo. Ese documento es una guía, ¿sí? Es una guía en donde se explican todas estas temáticas un poco más, digamos, con más ejemplos, con un poquito más de orden, ¿cierto? Ahí hay algunas gráficas. Entonces, en ese documento está el orden de la clase, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar este documento aquí en pantalla. En el documento, este es el documento. En el documento pues van a encontrar nuevamente el mapa conceptual y digamos que la definición de una sucesión, que es una sucesión, lo que les había comentado, cómo se denota, cuál es la notación de la sucesión, ¿cierto? Qué son los términos, cómo se le leen a cada término, ¿cierto? A sub n, lo que preguntaba uno de los compañeros, a sub n pues, se le conoce como término enésimo, ¿cierto? El término enésimo, porque n está variando los naturales. Aquí les doy los ejemplos que ustedes ya estaban trabajando, ¿cierto? Los ejemplos que estábamos trabajando ahorita. Aquí se les define lo que es una sucesión finita o infinita, digamos que es mucho más claro que es una sucesión finita e infinita a partir de los puntos suspensivos del punto final. Y aquí seguiríamos con el siguiente tema. Entonces, el siguiente tema es definir qué es eso de término enésimo de una sucesión. ¿Listo? Entonces, vamos acá a trabajar lo que es el término enésimo. Entonces, término enésimo de una sucesión. Este término enésimo de una sucesión también se le conoce como término general. ¿Listo? Término general. Ahora, ese término enésimo o término de la sucesión nos va a permitir encontrar cualquier valor de la sucesión solo conociendo la posición. Entonces voy a colocar exactamente lo que acabo de decir acá. El término enésimo nos permite encontrar o calcular cualquier término de la sucesión o de una sucesión solo conociendo la posición. Entonces, solo conociendo la posición podríamos encontrar el término de cualquier término de una sucesión. Entonces, voy a darles un ejemplo. Voy a darles un ejemplo en la siguiente página. Entonces, listo. Entonces, vamos a definirla o vamos a trabajar la sucesión que ya vimos en la primera parte. Vamos a trabajar la sucesión a sub n igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿cierto? 11, 13 y así seguir, ¿cierto? Habíamos dicho que era la sucesión de los números impares, ¿cierto? Entonces aquí claramente nosotros tenemos una visión de quién es a sub 1, quién es a sub 2, quién es a sub 3, quién es a sub 4, a sub 5, vamos a dejarlo hasta ahí. A sub 1 es 1, a sub 2 es 3, a sub 3 es 5, a sub 4 es 7, a sub 5 es 9 y así sucesivamente, ¿cierto? Pero yo quisiera saber quién es a sub n, o sea, el número
en la posición n, ¿quién sería A sub n? ¿Cierto? Entonces, este A sub n es el que me va a permitir cuál es el número en cualquier posición que tenga la sucesión, ¿cierto? Entonces, ¿Sería 2, profe? ¿Cómo? ¿Sería 2 por lo del patrón? Bueno, digamos que el patrón es muy importante para encontrar la sub n, pero hay que hacer un pequeño ajuste para poder encontrar, por ejemplo, o sea, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Quién sería el número que está en la posición 150? Entonces digamos que usted dirá, uy, profe, no, pero ¿cómo así? O sea, tengo que hacer la lista hasta encontrar el número que está en la posición 150. Pues efectivamente eso sería muy irrisorio yo pedirle la lista hasta el término 150, ¿cierto? Entonces para eso es que nosotros vamos a utilizar esto, el A sub n, el término general o el término enésimo. Entonces, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque esto igual va a ir dentro de la explicación de otra clase. Vamos a entender que el término A sub n en este caso, como dijo el compañero, ¿cierto? Tiene un patrón que va de 2 en 2, ¿cierto? Que va de 2 en 2, o sea, de aquí acá hay 2, de aquí acá hay 2, de aquí acá hay 2. O sea, que el término enésimo tiene que ir, o sea, a ciencia cierta tiene que ir un 2, ¿cierto? Un 2, multiplicado por el n, por la posición, ¿cierto? Multiplicado por la posición. Ahora, des en cuenta que si yo cojo A sub 1, o sea que si n es 1, 2 por 1 es 2, pero no me tiene que dar 2, sino que tiene que dar 1. O sea que el ajuste que tendríamos que hacer es que a esto le vamos a restar una unidad. Revisemos ahora sí. Por ejemplo, A sub 3. A sub 3 sería 2 por 3, 6, y a 6 le resto 1, 5. Vea que sí dio. A sub 3 es 5. Revisemos con A sub 5, vean. A sub 5, entonces 2 por 5, 10. A 10 le resto 1, 9. ¿Sí da 9? Sí, efectivamente da 9. Entonces esta pequeña formulita, por decirlo así, porque es una fórmula, esta fórmula me va a ayudar o a facilitar para encontrar cualquier término de la sucesión, solo conociendo su posición, solo conociendo la posición. O sea que ustedes ya me podrían decir cuál es el término que va en la posición 150. ¿Quién sería ese término? 299. Muy bien, 299. Correcto. Entonces des en cuenta que el término enésimo va a ser muy útil. Esto es lo que se llama el término enésimo. Esto es lo que se conoce como término enésimo. Y el término enésimo me permite encontrar cualquier número. Entonces, en ese orden de ideas, pregunta, ¿quién sería el término que está en la posición 24? 47. 47. Muy bien, 47. ¿Por qué sale 47? Entonces ustedes cogen la fórmula. 2 por la posición que en este caso es n, o sea 24, y le restan 1, que sería 48 menos 1, o sea 47. Muy bien, entonces eso es lo del término enésimo. ¿Listo? Eso es lo del término enésimo. Bien, vamos a revisar esta otra sucesión. Profe, ¿será que puede volver a explicar lo de A150, porfa? Es que no entendí cómo sacó el 299. Ok, listo. Entonces, el término que está en la posición 150. Entonces ustedes le dicen, entonces, si la posición es 150 es porque n es 150, ¿cierto? Esa es la posición. Es 150. Entonces, si n es 150, usted coge acá en la fórmula y cambia el n por 150. Entonces sería 2 por 150 y le resta 1. Entonces 2 por 150 es 300. Y le resta 1, pues 299. De ahí es donde salió el 299, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, digamos que así funciona el término enésimo, ¿vale? Para no quedarnos en este ejemplo, porque creería yo que es un poco sencillo, voy a mostrarles esta siguiente sucesión. Recuerden desactivar los micrófonos. B sub n. Entonces vamos a revisar B sub n. Entonces B sub n sería esta sucesión, a ver. 1, 4, 9, 16, 25, 36 y así sucesivamente. Bueno, creo que ya algunos ya se dieron cuenta cuál es el patrón. ¿Qué número seguiría ahí en esta sucesión?
¿Qué número seguiría en esta sucesión? 49. 49, correcto. Sí, es eso. 49, ¿cierto? ¿Y qué seguiría? 64. 64. Muy bien. Entonces, aquí ustedes ya revisaron cuál es el patrón. El patrón es que ustedes cogen el número y lo elevan al cuadrado, ¿no? Entonces acá sería 1 al cuadrado 1, aquí sería 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado es 9, y así sucesivamente. O sea que aquí iríamos con el 7 al cuadrado y aquí iríamos con el 8 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, des en cuenta de lo siguiente. Primero, a sub 1 es 1, a sub 2 es 4, a sub 3 es 9, a sub 4 es 16, a sub 5 es 25, a sub 6 es 36 y así sucesivamente. Es decir, la posición coincide con el número elevado al cuadrado, es decir que 36 es la posición elevada al cuadrado, ¿cierto? La posición elevada al cuadrado. Entonces ustedes ya me podrían decir quién es el término enésimo de la sucesión. O sea, la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Sería n al cuadrado. En el cuadrado. Muy bien, sí señores, sí señorita. Muy bien, n al cuadrado. Entonces, ya con esta fórmula es prácticamente posible encontrar cualquier término de la sucesión. O sea que si yo les pregunto cuál es el término 20 de la sucesión, ¿ustedes qué tendrían que decir? 400. 400. 400. Muy bien, es 400. ¿Por qué? Porque ustedes cogen en el término enésimo, lo cambian el n por 20, entonces sería 20 al cuadrado, que en este caso es 400, ¿cierto? El término enésimo. Listo. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, seguimos. Estos términos, si se dan cuenta, solo están definidos para uno en adelante, o sea que no es, en este caso, desde nuestra perspectiva, desde nuestra teoría, no podría hablarse de un b sub, por ejemplo, b sub 0 o un b sub menos 1, ¿cierto? Esto no es posible, no podría hablarse de b sub 0 o b sub menos 1. ¿Por qué? Porque las sucesiones están definidas en los naturales, y los naturales para nosotros están iniciando desde el 1, ¿listo? Desde el 1. Entonces, en ese orden de ideas, no se podría hablar de b sub 0 o b sub menos 1 o b sub menos 2, ¿cierto? Bueno, acá me acabo de dar cuenta que creo que algunos sí se dio cuenta de mi error. Estos no son A, ¿no? Estos son B, todos son B, porque la sucesión está definida como b sub n, ¿no? Entonces este no era A sub 1 sino b sub 1, este sería b sub 2, b sub 3, b sub 3, b sub 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, b sub 5. Listo. Entonces vamos a seguir. Voy a mostrarles ahora el término enésimo de una sucesión, pero no los términos. ¿Listo? Les voy a mostrar la fórmula, pero no los términos. Entonces hagan de cuenta que tenemos esta sucesión. C sub n es tal que el término enésimo de la sucesión es, por ejemplo, n más 3 sobre n cuadrado menos 1. ¿Listo? Perdón, n cuadrado, vamos a colocarlo más 1. N cuadrado más 1. Entonces, les estoy dando el término enésimo. Les estoy dando el término enésimo. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes me dijeran cuáles serían los primeros términos de la sucesión, o sea, los primeros 5 podría ser. Entonces, C sub n está definido por unos términos, ¿no? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto. Probé el del 1, o sea, Sí. el resultado sería 5. El resultado sería 5. No. ¿No? El primero da 2, porque 1 más 3, 4. Sobre 1 a la 2, pues 1 más 1, 2. Y 4 sobre 2, 2. Muy bien. Entonces digamos que ese es el proceso, pero ya lo vamos a explicar con más detenimiento. Entonces, si yo quiero encontrar el primer término,
pues sería solo cambiar en n por 1. Entonces aquí sería 1 más 3 sobre, aquí 1 también, entonces 1 al cuadrado más 1. Entonces, como decía la compañera, 1 más 3 es 4, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, y 4 dividido 2 es 2, ¿cierto? Si se puede simplificar y si se puede dejar un número entero, pues muchísimo mejor. O sea que el primer término de la sucesión es 2. ¿Listo? Pero una pregunta. Sí. Cuando se hace eso, ¿se tiene que dejar expreso en la fórmula o el resultado? El resultado. O sea, Ok. la fórmula es el término enésimo. Acuérdense que esto se llama término enésimo o término general. ¿Sí? Entonces, el término general le da a usted la operación o la regla matemática para encontrar cada uno de los valores, ¿cierto? Entonces, acá cuando usted ya vaya a definir la sucesión como la extensión de números, la extensión de valores, aquí usted ya tiene que dar es el resultado, ¿listo? No es posible dejarlo así porque todo esto se puede operar, entonces usted lo opera, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién sería C sub 2? 1. 1. Sí. Vamos a revisar si C sub 2 es 1 efectivamente. Entonces, aquí sería cambiar el n por 2. Entonces, 2 más 3 sobre 2 al cuadrado más 1. Efectivamente es 1 porque es 5 sobre 5. Y 5 sobre 5 es 1. Muy bien. C sub 3. 3 quintos. 3 quintos, sí. 3 sobre 5. 3 quintos. Listo. Revisemos si C sub 3 es 3 sobre 5. Voy a colocarlo acá confiando en ustedes. Vamos a revisar. A ver, entonces, según la regla matemática es el n, que es 3, más 3, sobre 3 al cuadrado, que es 9, más 1. Entonces sería 6 décimos, o sea que simplificándolo, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, 3 quintos, efectivamente. Muy bien, correcto. Vamos con C sub 4. 7 17 avos. 7, 17 ¿sí? ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Listo, entonces 7 17 entonces efectivamente 4 más 3 y 4 al cuadrado más 1, 4 más 3 es 7 y 4 al cuadrado 16 más 1 17, perfecto. C sub 5 rápidamente. 4 sobre 13. 4 sobre 13, vamos a revisar si es 4 sobre 13. Entonces C sub 5, entonces sería 5 más 3 sobre 5 al cuadrado más 1, o sea 8 sobre 26, y sacamos la mitad de 8 4, mitad de 26 13, 4 treceavos. Muy bien, perfecto, listo. Entonces vean que acabo de mostrarles cómo se genera una sucesión de números a partir de su término enésimo, ¿sí? A partir de su término general. Entonces, para eso nos sirve el término enésimo, ¿listo? Para encontrar cada uno de los términos. Si yo les pidiera... Profe, Sí, pero no se supone que en una sucesión debe ser los términos consecutivos y por ejemplo está el 2 primero y después el 1, ahí no importa. lo que pasa es que la regla matemática como tal ya no es solo multiplique por 2 o reste 1, ¿sí? Aquí la regla matemática es, vea lo que pasa, o sea, la regla matemática es bastante larga. La regla le dice, vea, coja la posición, súmele 3, luego al resultado divídalo en la posición al cuadrado más 1. O sea, la regla matemática puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser cualquier operación. Que las primeras sucesiones que yo les haya presentado sean sencillas, pues eso es otra cosa, porque la fórmula es muy simple. Pero hay sucesiones en donde su término enésimo es un poco más complejo, ¿sí? Es un poco más complejo. Porque yo les podría haber definido una sucesión C sub n muy sencilla como esta de acá, como una lineal. Entonces, si yo les defino la sucesión como una lineal, pues efectivamente el patrón va a ser lineal, ¿cierto? Pero en este caso, el patrón no es lineal. Si se dan cuenta, es un patrón de una función racional. Entonces, dense cuenta que la función racional no se comporta de manera lineal porque habían funciones que se comportaban así, ¿no? ¿Cierto? Habían otras funciones racionales que se comportaban así. Entonces eso depende de la función, ¿cierto? Y obviamente esto va a tener una relación con las funciones. Pero pues ahí es donde está el dilema. Que si yo les defino la operación del término general
como una combinación de operaciones, pues obviamente es mucho más complicado saber cuál es el patrón que va de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Pero pues la idea es que ustedes entiendan cómo funciona el término general. No es que saquen el término general a partir de la sucesión, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, última pregunta para poder realizar otro ejemplo. Última pregunta. Si yo les pregunto acá, ¿quién es C sub 10? ¿Quién sería C sub 10? 13 101. Muy bien. 13 sobre 101. ¿De dónde salió? Ah, bueno, entonces 10 más 3, 13. Y aquí sería 10 al cuadrado 100 más 1, 101. O sea que el término décimo o el término que está en la posición número 10 es 13 sobre 101. ¿Listo? Entonces ahí como que vayan teniendo en cuenta todo esto, porque a partir de la cuestión del término general o el término décimo, empezamos a mostrar otro tipo de propiedades que tienen las sucesiones. ¿Listo? Bueno, déjenme yo reviso una cosa acá y ya seguimos. Revisar las siguientes sucesiones. Vamos a revisar las siguientes sucesiones. Entonces, bueno, podríamos hacerlo a partir de esta sucesión. Vean, les voy a pedir un gran favor, y es que, pues, tenemos aquí la sucesión y expresar la sucesión se la voy a solicitar como entero o como fracción, ¿cierto? Como entero o como fracción. Pero en algunos momentos nos va a tocar entender qué decimal es esa fracción, porque pues, digamos que nosotros somos más duchos comparando decimales que comparando fracciones. Entonces en este caso les voy a pedir un favor. Para cada uno de estos valores, ¿sí? Es más, vamos a sacar el C sub 6. Para cada uno de estos valores vamos a sacar el decimal aproximado. ¿Listo? Entonces 2 es 2, ¿cierto? 1 es 1. 3 quintos, ¿qué decimales? 0.6. 0.6, muy bien. 0.6. C sub 4, ¿qué decimales? 0.41. 0.41. C sub 5, ¿qué decimales? 0.3. 0.3. 0.3. Listo. ¿Tiene algún otro decimal? 0. 0. Sin 0. Listo, ok. 13 sobre 101. 0,12. 0.12. 0.12 o 2. 12. 12. Ah, ok. Listo. Entonces, quiero que revisen lo que está pasando acá. Vean. Pasó de 2 a 1, luego pasó de 1 a 0,6, luego pasó de 0,6 a 0,41, luego de 0,41 a 0,30 y digamos que ya realizando otros valores, el décimo ya sería 0,12. O sea que hay una tendencia clara a que el número se va a volver más pequeño. ¿Sí lo ven? Sí están notando eso, que cada vez el número se está volviendo más pequeño, ¿cierto? Más pequeño. Por lo tanto, nosotros podríamos empezar a definir que el C sub n o la sucesión C sub n es una sucesión decreciente. ¿Listo? Es una sucesión decreciente. ¿Vale? Decreciente porque, ¿qué es lo que está pasando? Pues ella decrece cada vez que usted va aumentando el n. Entonces, cada vez que usted se va alejando o cada vez que usted está encontrando otra posición en la sucesión, el número se va volviendo, el número relacionado se va volviendo mucho más pequeño. Entonces, ya podríamos hablar de sucesiones crecientes, decrecientes, y ese sería el siguiente tema. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, que es lo de las sucesiones crecientes, decrecientes, ¿quién tiene alguna pregunta? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, le seguimos. Entonces, lo siguiente que vamos a definir son
4 cosas, o bueno, en realidad son 5 cosas, pero cada una de ellas es muy sencilla de entender. Vamos a definir en primera instancia qué es una sucesión, creciente, que es una sucesión monótona creciente. ¿Listo? Que es una sucesión monótona creciente. Entonces, ya ustedes tienen una idea intuitiva que si voy a definir una monótona creciente, significa que la sucesión no está bajando, sino está subiendo su valor, ¿cierto? Entonces vamos a definir. Entonces, sea a sub n una sucesión monótona creciente si, entonces es una sucesión monótona creciente si ustedes al comparar dos valores, o sea, ustedes van a comparar, por ejemplo, acá van a comparar a sub n con a sub n más 1, es decir, están comparando dos valores consecutivos, es como comparar a sub 1 y a sub 2, o como comparar a sub 2 y a sub 3, o como comparar a sub 7 con a sub 8, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos están diciendo es que vamos a comparar dos valores consecutivos. Entonces, usted dice que la sucesión es monótona creciente siempre y cuando usted al comparar dos valores, el siguiente término siempre sea mayor o igual al anterior. Siempre sea mayor o igual al anterior. ¿Listo? Entonces, si se cumple esto, obviamente esto se tiene que cumplir para todo n en los naturales. Es decir, si estamos hablando de una sucesión infinita, se tiene que cumplir para todos los n, para todos, para absolutamente todas las comparaciones que usted pueda realizar. ¿Listo? Para todas las comparaciones que usted pueda realizar. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de una sucesión monótona creciente. La sucesión que yo les dije que era famosa, ¿cómo es que se llamaba la sucesión? Sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. Muy bien, la sucesión de Fibonacci. Entonces ayúdenme cómo es que se construía. Entonces las primeros dos términos siempre es 1, 1. ¿Cuál seguía? 2, Listo. 2, ¿Cuál sigue? 3, 3, Sí. 5. 8, 5, 8. Luego 13, 13. Listo, ya conocen cómo es que se genera. Entonces la suma de dos valores, ¿cierto? 8 y 13, 21, 21 y 13, 34. Muy bien. Entonces, esta sucesión será monótona creciente. Entonces vean que acá hay algo que digamos que de pronto causa duda. ¿Por qué puede ser igual? Entonces den cuenta que aquí en la sucesión de Fibonacci, si se dan cuenta, a sub, aquí ya no es a sub 1, sino en este caso sería f sub 1 es igual a f sub 2, ¿cierto? El primer término es igual al segundo término, bueno, es igual, pero aquí dice que puede ser igual, o sea que está cumpliendo por el momento. Ahora, si seguimos comparando, f sub 2 ya es menor a f sub 3, porque f sub 3 es 2 y aquí es 1, entonces ya el siguiente es mayor. Y si seguimos comparando, entonces ahora sí, f sub 3 es menor a f sub 4, o sea que el siguiente es mayor. Por lo tanto, estamos encontrando que la sucesión va creciendo. Entonces aquí, si comparamos f sub 4 con f sub 5, bueno, entonces si comparamos ese f sub 4 con f sub 5, entonces f sub 5 es mayor. Si comparamos f sub 5 con f sub 6, entonces nuevamente f sub 6 es mayor a f sub 5. Pero por este simple hecho que en algún momento dos términos fueron iguales, entonces ya con ese simple hecho usted puede decir que es monótona creciente. Una sucesión monótona creciente porque en algún momento fueron iguales. ¿Listo? En algún momento fueron iguales. ¿Vale? Entonces, yo les voy a mostrar la gráfica de esta sucesión, porque yo les había comentado que las sucesiones se pueden graficar en el plano cartesiano. Entonces, aquí en el documento tengo la gráfica de la sucesión de Fibonacci. Entonces acá cuando ya estábamos definiendo sucesiones monótonas, entonces el primer ejemplo que les muestro acá es la de la sucesión de Fibonacci. Entonces se lo voy a copiar acá.
Listo. Entonces voy a dejar de sacar la gráfica de la sucesión de Fibonacci y voy a explicarles qué significa esto de n y f sub n en la gráfica, ¿vale? Entonces, acuérdense que todo esto nos está generando puntos en el plano cartesiano. Entonces, los puntos en el plano cartesiano hablan de que en las primeras coordenadas siempre van a ir la posición, o sea, término 1, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término y así sucesivamente. Y en la segunda componente, pues obviamente está el valor de ese término. Entonces, aquí en este caso, el primer término es 1, el segundo término es 1 también, el tercer término es 2, el cuarto término es 3, el quinto término es 5, el sexto término es 8, y así se están generando los pares ordenados. Entonces, estos puntos o estas coordenadas son las que se muestran acá. Entonces se cuenta que aquí se están mostrando los puntos. Entonces vea, aquí está, por ejemplo, 1, 1, ¿cierto? 2, 1, 3, 2, 4, 3, por aquí estaría el 5,5, desde cuenta, vea el 5,5, aquí estaría el 5,5, aquí estaría el 6,8 y así sucesivamente se estarían generando los puntos. Aquí es donde usted puede ver claramente que la sucesión está creciendo, ¿sí? Que está creciendo. Por lo tanto sería monótona creciente. Ahora, el concepto de monótona creciente está acá. Vean, aquí hay dos números que son iguales. Si no estuviesen esos dos números iguales, ya no sería monótona creciente, ya sería la otra definición que ya viene a continuación. En este caso, esta sucesión es monótona creciente, ¿listo? Bueno, entonces, yo creo que la definición es bastante simple. Ahora vamos a definir ¿qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Pues vamos a ver, segunda definición, sucesión estrictamente creciente. Estricta creciente. Sucesión estricta creciente. Entonces sigue siendo creciente, pero ahora es estricta. Entonces vamos a revisar qué significa eso. Entonces tenemos una sucesión a sub n. Es una sucesión estrictamente creciente si para todo número natural, si usted coge dos elementos consecutivos, ahí sí ya va a coger dos elementos consecutivos, ¿cierto? Lo mismo que en el anterior, pero entonces si usted coge dos elementos consecutivos y los compara, siempre el siguiente va a ser mayor al anterior. Entonces vean la diferencia entre una monótona creciente que puede ser mayor o igual, o acá tiene que ser mayor el siguiente, ya tiene que ser mayor estricto. ¿Listo? Aquí ya tiene que ser mayor estricto. Entonces aquí ya no puede pasar que dos números tengan la misma altura o sean iguales, dos números sean los mismos, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto voy a dar otro ejemplo de una sucesión estrictamente creciente. Entonces acá en el mismo documento les tengo una sucesión estricta creciente. Entonces, la sucesión que se define acá va a ser la siguiente. Voy a llamarla, en este caso la estoy llamando B sub n. Entonces, esta sucesión B sub n está definida como los números cuadrados. Entonces 1, 4, 9, 16, 25, 36, la que ya habíamos trabajado ahorita, ¿cierto? Entonces, eso significa que su término general o su término enésimo es la posición al cuadrado, ¿cierto? La posición al cuadrado. Entonces, des en cuenta que esta sucesión ya no tiene números iguales y si es creciente, o sea que el 4 es mayor a 1, el 9 es mayor a 4, el 16 es mayor a 9, el 25 es mayor a 16, el 36 es mayor a 25. Entonces, si ustedes cogen cualquier par de números, par de términos consecutivos, o sea, si ustedes cogen B sub n y B sub n más 1,
siempre el siguiente va a ser mayor al anterior. Y es estricto, no hay ningún par de elementos que sean iguales, o sí, ¿cierto que no? No hay números iguales. Por lo tanto, esta sucesión B sub n, entonces ustedes podrían decir que la sucesión B sub n es una sucesión estrictamente creciente. ¿Listo? Estrictamente creciente. Entonces des en cuenta que ella siempre crece y ya no hay un par de puntos que estén a la misma altura. Entonces siempre va a crecer. ¿Listo? Bueno. Preguntas hasta el momento. Ahí ya tienen toda la pantalla para que hagan preguntas. ¿O todo está claro? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, ahí estamos. Listo, bien. Ok, voy a revisar el chat. A ver si no ves el tablero, Juan. Luego Juan. No, ya lo veo. ¿Sí? Listo. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las siguientes dos definiciones. Entonces, ustedes se percatarán hacia dónde vamos. Entonces, si hay sucesión monótona creciente, pues también debe haber una sucesión, la definición de sucesión monótona decreciente y también monótona estricta. Entonces, hacia allá es donde vamos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a generar un nuevo tablero y seguimos con la explicación. Bueno, entonces, la siguiente definición hablaría de, tercera definición, sucesión monótona decreciente. ¿Sí? Monótona decreciente. Entonces sea A sub n una sucesión monótona decreciente si, entonces, para todo n que pertenece a los naturales, para todo n, o sea, para toda posición, si ustedes cogen dos términos consecutivos, entonces como esta ya está decreciendo, o sea, ya va a bajar su número, entonces aquí ya va a ir para el otro lado. O sea, el siguiente número es menor o igual al anterior. El siguiente término es menor o igual al anterior. Era de suponerse, ¿no? Era de suponerse que esta sucesión es la definición de monótona decreciente. Entonces, el ejemplo. Yo tengo acá en el documento el ejemplo de C sub n, listo. Entonces, el ejemplo en el documento habla de la siguiente sucesión. C sub n. Entonces, vea cómo inicia. 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 4. En ese orden de ideas, ¿quién sigue? 2, 2. Todos. ¿Cierto? Y otro numerito, ¿cuál seguiría ahí en esa sucesión? 0, 0. 0 y 0. Muy bien. Entonces, acá, digamos que es una regla de recurrencia. La regla matemática es una regla de recurrencia. Es decir, el siguiente es igual, pero el siguiente es menos 2. El siguiente es igual, pero el siguiente es menos 2. El siguiente es igual, pero el siguiente es menos 2. O sea que, digamos que el patrón se puede generar de cualquier otra manera. ¿Listo? O sea que esto es completamente válido. Ahora, esta sucesión es monótona decreciente o decreciente estricto. Decreciente normal. Decreciente normal. Decreciente monótona. Bueno, digamos que no he definido de decreciente estricta, pero digamos que aquí digamos que ustedes notan que puede ser igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si cogemos C sub 1 y C sub 2, pues C sub 1 es igual a C sub 2. Pero si ya comparamos C sub 2 con C sub 3, entonces C sub 3 ya es menor. Y si comparamos C sub 3 con C sub 4, entonces ya son iguales, pero si comparamos C sub 4 con C sub 5,
C sub 5 ya es menor. Entonces, des en cuenta que siempre se cumple la condición de que el siguiente sea menor o igual al anterior, ¿cierto? Sea menor o igual al anterior. Por lo tanto, esta sucesión es monótona decreciente. Les voy a colocar acá la gráfica de la sucesión. Y digamos que gráficamente ya es un poco más entendible qué es lo que está pasando. Vean, entonces, cada par de puntos son los numeritos que son iguales, ¿no? Entonces, 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, y des en cuenta que está acorde a la posición. Entonces, por ejemplo, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería C sub 7. O sea, si 4 es C sub 7, entonces des en cuenta que acá, en la posición 7, efectivamente el resultado es 4. Así es como funcionan acá las gráficas de puntos de las sucesiones. Entonces, obviamente acá ustedes ven que hay un decremento de los puntos, pero en algunos son iguales, vean. ¿Sí? Son iguales. ¿Sí? Entonces, como son iguales en algunos lados, por eso es que es monótona decreciente. ¿Listo? Por eso es que es monótona decreciente. Por lo tanto, si vamos a definir ya la sucesión, una sucesión estrictamente o estricta decreciente, ya no habrá lugar a este igual. ¿Listo? Ya no habrá lugar a este igual. Entonces, definición de sucesión estricta decreciente. Entonces, sea a sub n una sucesión, ¿cierto? Una sucesión estrictamente decreciente si para todo n natural se cumple que si usted coge dos números consecutivos o dos términos consecutivos, como es estrictamente decreciente, el siguiente tiene que ser menor, sí o sí tiene que ser menor al anterior. Sí o sí tiene que ser menor al anterior. ¿Vale? Eso sería una sucesión estrictamente decreciente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a colocar aquí el ejemplo de la sucesión. En este caso sería, ya la llamaba acá en el documento a sub n. Entonces a sub n. Entonces a sub n. En este caso vamos a definir a sub n con su término general, con su término enésimo. El término general es 1 más 3 sobre n, ¿cierto? Entonces, como nos están dando la fórmula del término enésimo, con esta fórmula podríamos encontrar cada uno de los términos. Entonces vamos a encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7 y por último a sub 8. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Entonces, recuerden que para encontrar cada uno de los términos de la sucesión, solo lo que tenemos que hacer es cambiar el número de la posición en el n correspondiente. Entonces, yo voy a hacer el primero. A sub 1 sería 1 más 4. 3 sobre 1, que en este caso sería 1 más 3, muy bien, o sea 4. Muy bien. A sub 2. Cinco medios. Muy bien, 5 medios. Correcto. Y de una vez vamos a sacar ese decimal. Primero la fracción, me dan la fracción y luego el decimal. 5 medios en decimal, aquí les comento que es 2,5, ¿cierto? Listo.
A sub 3. Entonces 1 más 3 sobre n. 2. Ay, perdón, 3 sobre n. 3 sobre 3, y por ahí ya lo escuché muy bien, que 3 dividido 3 es 1 y 1 más 1 es 2, perfecto. 2. 2. Bien. 7 cuartos. 1 más 3 cuartos, 7 cuartos, y en decimal ¿cuánto sería? $1,75. 1,75, 1.75, listo, muy bien. A sub 5, entonces 1 más 8 quintos. 8 quintos, Sí, profe. bien. El decimal, 1.6. 1.6. 1.6, muy bien. A sub 6, entonces 1 más 3 sobre 6, 3 medios. 3 medios. 3 medios, muy bien. Que en decimal sería, 1.5. perfecto. A sub 7, entonces 1 más 3 sobre 7, 10 séptimos. 10 séptimos, que en decimal sería 1.42. 1.42. Y el último que puse acá, 1 sobre 3 sobre 8. 11 octavos. 11 octavos, y el decimal 11 octavos. 1.37. 1.37. Muy bien, entonces aquí es donde quiero que revisen lo que está sucediendo. Cada vez que estamos agregándole un término a la sucesión, el término se va volviendo más pequeño, ya se está volviendo más pequeño. Entonces 4 pasa a 2.5, luego a 2, luego a 1.75, luego a 1.6, luego a 1.5, luego a 1.4, luego a 1.3, o sea que se está volviendo mucho más pequeño cada vez. Y si se dan cuenta, pues tampoco hay dos números o dos términos que tengan el mismo número, ¿sí? O sea que es estricto, ese decremento es distinto, es estricto. Entonces ustedes cogen cualquiera sub n y lo comparan con el siguiente, entonces siempre el siguiente va a ser menor al anterior, siempre el siguiente va a ser menor al anterior. Entonces aquí es donde nos estamos encontrando con este tipo de sucesiones. Entonces aquí la voy a copiar. Listo. Entonces, acá gráficamente pues los puntos deben empezar a decaer, ¿cierto? A decaer. Ahora, en esta sucesión está pasando algo particular, y es que pareciera que en algún momento cuando n se vuelve muy grande, pareciera que ella se fuese a estabilizar, ¿cierto? En funciones, si esto fuese una función, aquí estaríamos encontrando que, ¿cómo se llamaba esto? Una asíntota, ¿no? Una asíntota, sí señor, una asíntota. En este caso, como no son, o sea, es una función pero de puntos, no es una función, no es una curva, entonces lo que estamos encontrando es hacia dónde converge la función, o la sucesión en este caso. Entonces, aquí acabamos de encontrar que todos estos punticos se van acercando cada vez más ¿a qué valor? A 1. A 1. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir que la sucesión a sub n converge a 1. ¿Cuándo? ¿Cuándo converge a 1? Cuando n tiende ¿a quién? A infinito. Entonces, digamos que este es otro concepto de las sucesiones que debe también quedar claro más adelante en la siguiente clase. Es decir, que las sucesiones, hay sucesiones que convergen, como hay otras sucesiones que en este caso, si seguimos de manera indefinida, ella se va a ir a menos infinito, por lo tanto no converge a ningún punto, ¿cierto? No converge a ningún punto, por lo tanto, si una función no converge, entonces ahí ya entraríamos a que una función diverge. Entonces converge si se acerca a un número, y diverge si no se acerca a un número, sino se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. Pero eso es un tema de la siguiente clase, ¿correcto? Entonces,
esta función, así como se muestra, esta sucesión, perdón, esta sucesión así como se muestra, no tiene dos números iguales, ¿cierto? Nunca va a tener dos números iguales. Por lo tanto, y ella siempre va hacia abajo, o sea, va a decrecer. Por lo tanto, también se podría decir que A sub n es una sucesión estrictamente decreciente. Una sucesión estrictamente decreciente. Bueno, entonces voy a hacer una pausa. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. ¿Qué pasó, profe? Uy, no sé, me salió aquí que me había desconectado porque no sé si fue el internet por un momentico. Pero ya volví. Bueno. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, volvemos a nuestro tablerito. Ok, no sé cuándo fue que me desconecté, pero estábamos hablando de esta sucesión decreciente, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la sucesión converge a 1. ¿Sí alcanzaron a escuchar eso? ¿Aló? Aló. Ok, por favor traten de hablar porque es que creo que se fue otra vez el sonido. No, profe, ahí estoy. Ahí está bien. Ok, listo. Bueno, entonces voy a explicar nuevamente lo último. Perdón, acá. Entonces, yo les estaba diciendo, yo no sé cuánto tiempo hablé solo, pero pues bueno, aquí. Esta sucesión, digamos que se está acercando al 1, que nosotros en las funciones habíamos dicho que eso era una asíntota. Pero en las sucesiones no podríamos decir que es una asíntota, sino que la sucesión converge, es decir, la sucesión cada vez se va a acercar a 1, ¿cierto? Todos estos numeritos que encontramos aquí a la izquierda se van a empezar a acercar a 1, y esto es lo que gráficamente nos está mostrando la sucesión. Entonces no hablamos de una asíntota en 1, sino que la sucesión converge a 1 cuando n tiende a infinito, ¿listo? Cuando n tiende a infinito. Ahora, no solo que converge a 1 cuando tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, sino que también acabamos de encontrar de que la sucesión, como no hay dos números iguales, significa que la sucesión es estrictamente decreciente. Voy a colocar acá en métricas. Es estricta decreciente. Listo, eso creo que fue lo que hablé ahí solo. Entonces ya creo que podríamos pasar a la siguiente definición, siguiente y última definición de hoy. Yo sé que esta clase fue un poco larga, extensa en conceptos, pero digamos que todo lo que ustedes quieran preguntar ahorita lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, el quinto y último concepto es cuando una sucesión no es ninguna de estas cuatro anteriores, ¿cierto? O sea, no es ni monótona creciente, ni monótona decreciente, ni estrictamente creciente, ni estrictamente decreciente. O sea, cuando una sucesión no es ninguna de ellas, ¿cierto? No es ninguna de ellas, se llama que es una sucesión. Es una sucesión oscilante. ¿Listo? Es una sucesión oscilante. ¿Vale? Entonces, voy a mostrarles el ejemplo de la sucesión oscilante. Bueno, digamos que la definición rápidamente se podría decir que A sub n es una sucesión oscilante si no es... Profe. Sí, aló. Profe, es que hay como a 5 personas que se nos está cayendo mucho la red. ¿Será que es un problema de la página o seremos nosotros? Espero Porque yo he intentado con mis datos, con el wifi y nada.
Pues en este momento tengo a 29 personas conectadas. Pero es que ahí, por ejemplo, en el WhatsApp de nosotros están que dicen que está que se les sale y yo a mí también está que se me sale. Entonces para saber si seremos nosotros o la página. Pues yo también me salí en algún momento. Yo creería que es la página, sí, pero bueno, a algunos les tocó cambiar de computador. Bueno, entonces digamos que se entiende que algunos digamos que ya se tuvieron que desconectar por X o Y motivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seguir explicando la clase. Igual obviamente la clase va a estar grabada. Me van a hacer un favor, y esta tardecita cuando yo suba el video, son solo 10 minutos de explicación, porque pues ya lo único que hace falta, listo. Entonces cada uno por favor le dicen a sus compañeros por WhatsApp que revisen los últimos 10 minutos de la grabación de hoy, y pues ya con eso pues quedaríamos al día. Igual la explicación de estos 10 minutos es súper sencilla, ¿vale? Entonces que porfa les dices a tus compañeros que revisen la grabación en la tardecita, que son solo los últimos 10 minutos de la explicación. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Ok, dale, a ti. Entonces, voy a seguir con la explicación para que la explicación quede grabada, y en el video de YouTube lo puedan revisar. Entonces a partir de este momento pues estaría explicando lo que es una sucesión oscilante. Entonces, una sucesión se dice que es oscilante si no es ninguna de las 4 anteriores. O sea, si no es creciente, si no es decreciente, si no es estricta creciente o estricta decreciente, pues es una sucesión oscilante, ¿vale? Entonces, el último ejemplo que les tengo a continuación es el de una sucesión oscilante. Es un poco rara, ¿cierto? Es un poco rara, pero ya la vamos a entender. Se cerró. ¿Alcanzan a ver la pantalla, sí? Sí. Se cerró el programa. Espérenme, ya lo abro nuevamente. Acá, y vamos por 4. Vamos por acá. Sí, efectivamente vamos por acá. Entonces, ya nos quedan solo 3 minuticos y con este ejemplo acabo. Bueno, entonces, vean cómo se define esta sucesión. Vean que le definen la sucesión A sub n, ¿cierto? A sub n, como, bueno, a partir del término general que es menos 1 a la n sobre n. Entonces, con esta fórmula encontremos los primeros términos. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, y vamos a encontrar A sub 6. ¿Cierto? Entonces la fórmula es bastante simple de aplicar. No importa que haya un menos 1 elevado a la n, ya les voy a explicar cómo sería. Entonces aquí quedaría menos 1 a la n, menos 1 a la 1 sobre 1, ¿cierto? Menos 1 a la 1 quedaría menos 1, y menos 1 dividido en 1 es menos 1. Ahora, aquí es donde empieza el juego con el menos 1 elevado a la potencia. Vean, menos 1 a la 2 sería que hay 2 menos multiplicando, o sea, sería menos 1 por menos 1. Menos por menos da más, o sea que en este caso ya no sería menos 1, ya no daría negativo, sino daría positivo. 1 al cuadrado es 1, y sobre 2 pues sería un medio, o sea que esto sería 0,5. Ahora, vamos a revisar el siguiente para poderlo entender mejor. Menos 1 a la 3 sobre 3, así es como está funcionando la función, la fórmula. N arriba como exponente y n abajo como denominador. Menos 1 elevado a la 3 es 3 veces multiplicado menos 1. O sea que 3 veces menos daría negativo. Menos 1 sobre 3, que esto sería menos 0,33, ¿cierto? Seguimos. Menos 1 a la 4 sobre 4 ya sería que en este caso serían 4 veces negativo. Y 4 veces negativo ya sería positivo, ¿no? Porque es un número par de menos. Entonces en este caso sería un cuarto. ¿Listo?
un cuarto. Y un cuarto en decimal sería 0.25. Aquí nuevamente menos 1 a la 5 sobre 5, entonces ya podríamos generar el patrón. Aquí ya sería un número negativo, sería 1 sobre 5, que en este caso sería 0.2. Y el último sería menos 1 elevado a la 6 sobre 6, como es un número par, 6 veces menos sería positivo, y sobre 6. Y 1 sobre 6, en este caso es 0.1 algo, 0.16, algo así, 0.16 si no estoy mal, o 18. Bueno, ustedes me corregirán acá. Ahora, des en cuenta lo siguiente. A sub 1 es negativo, a sub 2 es positivo, a sub 3 es negativo, a sub 4 es positivo, a sub 5 es negativo, a sub 6 es positivo. Es decir que en un momento baja, pero en otro momento, en un momento sube, en otro momento baja, luego otra vez vuelve a subir, luego baja otra vez, luego sube otra vez. Por lo tanto, esta sucesión no es ni creciente ni decreciente. Entonces, gráficamente, ¿qué está pasando? Vean. Empezamos con menos 1, luego vamos con 0.5, luego con menos 0.33, luego con 0.25, luego con menos 0.2, luego con 0.16. Entonces se cuenta que la sucesión va y viene, va y viene, va y viene, por lo tanto se llama oscilante. ¿Listo? Oscila, como ustedes han escuchado en física, cuando el péndulo oscila, entonces va de aquí para allá, de aquí para allá, por lo tanto, esa sería la última clasificación de las sucesiones. Las sucesiones que no son ni crecientes ni decrecientes son las sucesiones oscilantes. ¿Listo? Sucesión oscilante. Entonces aquí podríamos colocar como conclusión que la sucesión A sub n es una sucesión oscilante. ¿Listo? Porque ni es creciente ni es decreciente. Y ya para finalizar la clase, les voy a dar otro ejemplo, pero ya muy sencillo. Por ejemplo, esta sucesión menos 2, 2, menos 2, 2, menos 2, 2 también es oscilante, ¿cierto? Oscilante, porque en algún momento crece y luego decrece otra vez, crece y decrece otra vez. Y no siempre, no necesariamente tiene que ser positivo o negativo, sino que también pueden haber sucesiones de este tipo, por ejemplo 1, 3, 1, 3, 1, 3. Esta también es oscilante y todos son positivos. En un momento crece y en otro momento decrece. En un momento crece y en otro momento decrece. Entonces todas estas serían sucesiones oscilantes. Bueno, entonces chicos, llegamos al final de la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Profe, yo tengo una. Sí, De casualidad no podrá haber una sucesión, digamos, que sea monótona, o sea, que el número se repita siempre, sí, el resultado. Sí, señor, muy bien, correcto. Eso es lo que se llaman sucesiones constantes, por ejemplo, de su n. Una sucesión constante, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y esas sucesiones son sucesiones constantes. Esas sucesiones constantes. Como también la trabajamos en las funciones, ¿cierto? Estas serían las funciones constantes. En las sucesiones también existirían las sucesiones constantes. Y las sucesiones constantes pues prácticamente son convergentes y convergen al mismo punto. O sea que esta sucesión de sub n converge a menos 1, por ejemplo. Podría ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces esta converge a menos 1. Pero sí, efectivamente, muy buena pregunta porque sí existen las sucesiones constantes. Muy bien, ¿qué otra pregunta tienen antes de que se vayan a descansar? Profe, ¿no tenemos luego martes de prueba? Bueno, no sé, no tengo ni idea. Si las martes de prueba quedó estipulada de 10 a 10 y 45, entonces sí. Chicos, vayan a hacer el martes de prueba entonces. Profe, se le olvidó la pregunta de mi tarea. Ay, sí. Entonces para los que ya quieren desconectarse, pues los despido y ahorita en este momento voy a escuchar la pregunta de la señorita. Cuéntame, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era la pregunta? Es que la de geometría y Sí. la de proyección. Sí. Entonces estoy haciendo la tarea y iba viendo yo lo que existe. Sí. Pero en el momento que la fracción se multiplica por la última, o sea, por ejemplo, con A, con el vector de A, ¿me hago entender? Espérame ya. Cuando uno iba a quitar las dos fracciones, Espérame que aquí tengo la tarea, si no estoy mal.
Ok, entonces tú me dices de las proyecciones, ¿sí? De estas proyecciones. Sí, pero por ejemplo, en el procedimiento, Sí. cuando uno ya hallaba el vector de A sobre el vector de... ¿Qué? Cuando uno hallaba el vector de B, el vector de A sobre la norma del vector A. ¿Sí? Cuando Ok. uno ya hallaba eso y Sí, uno tenía que multiplicarlo por el vector de A. sí, correcto. El resultado, aunque era positivo, tú lo ponías negativo. No, lo que pasa es que en este ejemplo, en los ejemplos que yo di, el resultado del producto punto dio negativo, pero si en tu producto punto dio positivo, pues toca manejarlo positivo, ¿sí? Ah, ok, vale. ¿Sí? Porque mira, por ejemplo, en este ejemplo, el producto punto dio negativo, porque daba menos 30 menos 6, pero si en tu producto punto da positivo, pues toca manejarlo positivo. Eso depende de lo que te dé el producto punto. Ok. ¿Listo? Ya. Bueno, listo. Entonces ve a hacer el martes de prueba. Vale, gracias, profe. Bueno, y los que todavía siguen conectados, entonces espero que estén bien y nos vemos mañana. Hasta luego.